¿Cómo están, amigos? Les habla John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos, y hoy estaremos respondiendo las preguntas que nos han llegado en las distintas redes sociales de John de la Vega Law y La Hora del Inmigrante, con una comunidad que de verdad ha estado muy pendiente de nuestro contenido y han estado aprendiendo bastante de las últimas tendencias en temas migratorios en los Estados Unidos. Pero antes de empezar, quería invitarlos a que se suscriban al webinar completamente gratuito que tendremos el próximo 26 de julio del 2023 a las 7 p.m. hora este, donde estaremos hablando acerca de tu entrevista de asilo afirmativo con el Servicio de Inmigración, mejor conocido como USIS. Toda aquella persona que haya aplicado para asilo afirmativo en los Estados Unidos, tarde o temprano va a tener una entrevista con un funcionario de inmigración donde va a tener que demostrar de que sí califica para ese tipo de protección en el país. Queremos cubrir todo lo que tiene que ver con recomendaciones y tips de qué es lo que tienes que hacer desde el momento que te llega esa notificación de tu entrevista hasta que estés esperando a la respuesta o la decisión por parte del funcionario de USIS. Así que no te lo vayas a perder. Tenemos experiencia representando a centenares de clientes en entrevistas de asilo afirmativo y queremos compartir todos esos tips y secretos contigo para que tengas un mejor chance el día de mañana cuando tengas tu entrevista de miedo creíble. Y entonces empecemos el día de hoy con las preguntas que nos han llegado. Y la primera es, y es muy interesante, la diferencia entre cerrar un caso administrativamente o desestimar un caso de la Corte de Inmigración. Son dos definiciones y términos completamente diferentes. Cuando hablamos de un cierre administrativo, tenemos que enfocarnos en que el caso en ese momento saldría del calendario activo del juez de inmigración y, como me gusta a mí llamarlo, sería engavetado o congelado en ese momento y no habría ningún tipo de audiencia adicional, al menos que la fiscalía o tu persona envíen una moción para reagendar el caso y en ese momento entonces entraría el caso nuevamente a la agenda o el calendario activo del juez para poder ser adjudicado y tener una audiencia final. Ahora, lo positivo de un cierre administrativo es que tu caso no tendría una audiencia en ese momento y puedes seguir renovando tu permiso de trabajo si tienes un proceso de asilo pendiente con la Corte de Inmigración. Si el caso sigue cerrado por 20 años, puedes seguir renovando sin ningún tipo de problema tu permiso de trabajo. Lo negativo con un cierre administrativo es que el caso va a seguir bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración y hay que recordar que te encuentras en ese momento en un proceso de remoción o deportación de los Estados Unidos y eso es algo que algunas veces puede afectarte porque hay personas que cierran su caso, de pronto se casan con un ciudadano estadounidense en ese momento y si quieren hacer una petición, la jurisdicción sí recae todavía sobre la Corte de Inmigración. Así que es tiene cosas positivas y negativas, pero hay que analizarlo con un abogado licenciado en los Estados Unidos para que te dé la mejor asesoría. Ahora, cuando hablamos de desestimar un caso en la Corte de Inmigración, es literalmente sacar el caso completamente de la Corte, de la jurisdicción del juez de inmigración, y simplemente te quedarías en ese momento sin ningún tipo de procedimiento que tenga que ver con la Corte. Lo positivo de esto es que ya no estarías en un proceso de deportación porque ya estaría completamente terminado dicho proceso. Lo negativo es que si tenías un permiso de trabajo basado en un asilo que estaba en corte y decidiste desestimar el caso en ese momento, no vas a poder renovar tu permiso de trabajo basado en ese asilo porque tu caso, por definición, está desestimado y terminado de la corte. Así que esto es algo que me gusta hacer con mis clientes. Les damos las opciones del caso, si quiere proceder, si quiere cerrarlo administrativamente o si quiere desestimarlo. Claro está, revisamos qué tan fuerte es el caso que tenga de asilo. También vemos otras posibilidades que tenga de alivio migratorio, como una petición familiar, un TPS o algún otro tipo de proceso. Y si vale la pena cerrarlo o desestimarlo en ese momento. Así que ya sabes, busca un abogado de experiencia que te pueda representar y asesorar en este tipo de procedimiento. Otra pregunta interesante es que están deportando cubanos y venezolanos de regreso a sus países y lamentablemente ya hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos ha estado deportando a centenares de cubanos en los últimos meses. Creo que el día de ayer deportaron a 54 cubanos que intentaron llegar por vía marítima de manera irregular y el gobierno lo ha dicho. Si ustedes, tanto los venezolanos como los cubanos, si ustedes intentan ingresar de manera irregular, pueden ser deportados
y no van a poder entrar al país dependiendo por lo menos 5 años. Entonces las políticas son claras. El gobierno va a seguir deportando a cubanos y venezolanos, también los que estén dentro de los Estados Unidos con una orden de deportación final, también pueden ser removidos del país. Así que estén muy pendientes, y si tienes ya una orden de deportación, búscate un abogado para ver si puedes reabrir tu caso o puedes intentar parar dicha deportación. Muchas personas con esa orden están yendo a supervisión con ICE y están siendo detenidos y deportados de los Estados Unidos. Tenemos entonces la tercera pregunta, que sería: llevo 7 años de espera de entrevista de asilo, ¿qué puedo hacer? Lo que siempre recomiendo es que actualices tu dirección con el Servicio de Inmigración y chequees periódicamente. Semanalmente chequea. Tú puedes siempre revisar en la página oficial del Servicio de Inmigración cuál es el próximo paso o si hay algún tipo de actualización en tu proceso migratorio. Lo segundo es que siempre puedes ir en la mayoría de las sedes de las oficinas de asilo. Tienen fechas o días de la semana donde tú puedes ir y preguntar acerca de tu caso y algún tipo de actualización. Te doy un ejemplo. En la oficina de asilos de Miami puedes ir martes y jueves de 2:30 a 2:30 y puedes preguntar acerca de qué está pasando con tu caso o si hay alguna información nueva. Te recomiendo que estés en contacto siempre con las oficinas de asilo si deseas. Y no vayas a perderte, porque hay personas que dicen: bueno, llevo 7 años sin entrevista, pero desde hace 7 años no actualizan la dirección, no están pendientes de su caso y simplemente se olvidan de eso porque, claro, tienen una vida que hacer. Entonces vamos a estar muy pendientes de sus casos para que no te vaya después a llamar y que no vayas a aparecer ante el funcionario de UCIS. ¿Puedo pedir un permiso de viaje si tengo un TPS aprobado? Ciertamente puedes pedir un permiso de viaje si tienes un TPS aprobado. Y se supone que con ese documento puedes salir y entrar de los Estados Unidos. Ahora, ya sabemos que hay un gran número de personas que tienen un TPS aprobado y tienen un asilo pendiente. Consulta con un abogado de inmigración en confidencialidad para ver cuáles son tus opciones en ese momento. Mucho cuidado con las personas que responden, que tú veas en las redes sociales que digan sí puede salir o no puede salir. Habla con un abogado porque es muy delicado las decisiones que puedes tomar en ese momento. Y el momento que ya sales de los Estados Unidos e intentas ingresar, en ese momento ellos pueden ver si consiguen inadmisible y hay una cantidad bastante larga la lista de situaciones por qué puede ser conseguido inadmisible. Así que vamos a consultar con un abogado antes de tomar cualquier tipo de decisión de salir de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los reregistros de TPS para Venezuela? Pregunta interesante. Hemos tenido probablemente una aprobación en estos momentos. Nos llega probablemente un 10% de las personas que hemos pedido el reregistro y no somos los únicos. Colegas también están en la misma. Creo que el gobierno también ahí se estancó un poco en lo que tiene que ver con las aprobaciones del reregistro. Vamos a tener un poquito de paciencia y siempre chequear periódicamente el estatus del caso. Y ahora, ¿qué ocurre si pido más tiempo en mi audiencia con el juez de inmigración? En muchas oportunidades, cuando una persona llega a la audiencia con el juez de inmigración, piden tiempo para poder buscar un abogado que los pueda representar en su proceso. Y en la mayoría de las veces los jueces de inmigración permiten que tengas una audiencia adicional o extender el tiempo de tu próxima audiencia para que busques asesoría legal. El único problema es que el juez de inmigración en ese momento te va a parar el reloj del permiso de trabajo. ¿Qué significa eso? Que si tenías, digamos, 149 días y estabas ya ahí a puntico de poder pedir tu permiso de trabajo, el juez va a parar el reloj en ese momento que tú pidas más tiempo y la única manera de poder reactivarlo de nuevo es que vuelvas a tener otra audiencia con el juez de inmigración. Así que mi recomendación siempre va a ser de que tienes el derecho de estar representado por un abogado de inmigración en los Estados Unidos. No esperes hasta la última hora, trata de buscarlo lo antes posible para que pueda analizar tu caso y que entonces tú tengas tus audiencias y no vaya a haber ningún tipo de tardanza en tu proceso migratorio. Entonces, si tienes algún otro tipo de preguntas, las puedes dejar en la zona aquí de descripciones. Estaré respondiendo lo más que pueda. Si les gustó el video, denle like y también compártanlo para que la comunidad se entere de los últimos en temas migratorios. Les ha hablado John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Nos vemos la próxima semana.